Buenos días, bienvenidos a la charla del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la influencia de un estilo de vida saludable en la fatiga y la somnolencia. El primer punto que vamos a hablar es qué es somnolencia o qué entendemos por somnolencia. En el video pasado vimos qué era fatiga, cuáles eran las causas de la fatiga, los síntomas y a qué nos correspondíamos como todo el proceso del ciclo del sueño que normalmente presentamos como seres humanos. Dentro de la fatiga laboral, la fatiga mental, la fatiga física y todos los demás escenarios de fatigas que tenemos. El día de hoy entonces vamos a hablar sobre la somnolencia y cómo nuestro entorno, los diferentes problemáticas familiares, los diferentes entornos en el ambiente que vayamos a tener también van a corresponder o van a incidir en cómo nos presentamos o cómo vamos a estar dentro de diferentes factores. Este es sobre todo la somnolencia y también su influencia en la fatiga. ¿Pero qué es la somnolencia? Entonces, la somnolencia, ustedes sí han escuchado en algún momento que uno dice, la persona se encuentra como lenta, como somnolienta, como cuando se encuentra como si fuera un zombie, como una persona andante viviendo sin algún tipo de estímulo o demás. Bueno, es una persona o es una tendencia a quedarse siempre dormido en cualquier momento, que no se ve que tiene mucha energía. Es decir, es una persona que en cualquier momento, sin importar si es de día o es de noche, va a tener la capacidad para poder generar sueño y poder tener una transición muy rápida. Si han visto, por ejemplo, que tenemos personas que se encuentran todo el día cansados y de algún momento a otro se recuestan y en 5 minutos ya están dentro de la fase del sueño profundo. Esto requiere o esto se explica porque es una persona que pues puede llegar a tener la presencia de un trastorno del sueño, puede llegar a tener algún proceso de trastorno mental como depresión o puede presentarse por condiciones de enfermedad física ya, como una rinitis alérgica o demás. Que es una persona entonces somnolenta, es una persona que tiene la capacidad demasiado de la transición entre el sueño, entre el quedarme dormido, el tener sueño, a pasar a estar completamente dormido en cuestión de segundos. ¿Qué busca o qué hace el efecto de la somnolencia, que es la privación del sueño o el brindarnos el sueño? La privación del sueño, como si bien lo dice, pues es quitarnos el efecto, quitarnos las condiciones de poder tener un sueño reparador, un sueño seguro, una higiene del sueño, que son las 8 horas del día que debemos dormir o las 7 horas del día, es tener hábitos adecuados para poder desarrollarnos o para poder dormir de manera que descansemos. Cuando nos privamos del sueño, entonces vamos a presentar irritabilidad, deterioro cognitivo, vamos a tener en algún momento una pérdida de la memoria, algún juicio moral frente a diferentes circunstancias, o de pronto puede que también nubamos y ya no vayamos a tener ningún juicio moral, sino que vamos a estar pendientes o pensando en otras circunstancias. Vamos a tener bostezos continuos, alucinaciones, síntomas similares al TDAH, trastornos del sistema inmunitario, aumento de la variabilidad del ritmo cardíaco, riesgo de enfermedad cardíaca, aumento del tiempo de reacción, disminución de la precisión, temblores, dolores y otros que nos pueden afectar un poco más, como riesgo de la obesidad, disminución de la temperatura. Se han visto que existen personas que cuando no tienen unos buenos hábitos de sueño, por ejemplo, duermen muy poco o están estresados en algún momento del tiempo, tienden a subir de peso y otras a bajar, pues eso también hace parte dentro de los efectos que pueden llegar a tener alguno de estos síntomas. Pero la somnolencia, en vez de tener la privación del sueño, es la tendencia a tener mucho sueño, a tener sueño constantemente. Entonces eso también nos genera unos efectos y nos genera unos síntomas que tenemos que estar pendientes o tenemos que estar alertas del por qué ocurre. Y es que tenemos dos tipos, la somnolencia objetiva y la somnolencia subjetiva. La objetiva es aquella tendencia de una persona a quedarse dormida de manera muy continua, todo el tiempo. Existen personas que pueden dormir 24 horas del día y aún así van a continuar con sueño. Podemos tener personas que duermen más de las 8 horas, que son las requeridas para la recuperación de la energía del cuerpo, y aún así van a quedar con sueño. Entonces la idea es conocer
que la somnolencia es esa capacidad que tenemos nosotros para generar sueño rápidamente. Y esta pues está también relacionada con algunos sentimientos, deseos, factores que me pueden a mí influenciar para que constantemente pues tanto pierda esa capacidad de energía para mantenerla, como también factores psicosociales y factores del comportamiento que me incitan a mí a estar durmiendo la mayoría del tiempo. La somnolencia subjetiva entonces es esa necesidad de dormir que me generan sensaciones, es decir, estar bostezando todo el tiempo, perder el tono de los músculos o extensores del cuello, encontrarme muy relajado, disminuir la tensión. De pronto sí nos hemos dado cuenta que cuando comemos cierto tipo de alimentos o después de que almorzamos, vamos a presentar el tener una siesta. Nos encontramos entonces, se nos disminuye la energía, se nos disminuye la tensión. Esas son somnolencias subjetivas que hemos creado a partir de nuestras dinámicas cotidianas, ¿sí? Entonces ya sabemos, por ejemplo, que después de almorzar o después de comer el almuerzo o después de comer una hamburguesa o después de comer algo, a mí me va a generar sueño. O por ejemplo, si nos encontramos en un clima cálido, cuando existe mucho calor hay personas que les genera sueño. Entonces es la cotidianidad que ha hecho que nos desarrollemos diferentes tipos de somnolencia. En este también sentido, entonces, la somnolencia, ¿por qué está caracterizada? Por saber cuán fácil es iniciar el sueño, cuán fácil es interrumpirlo o cuánto tiempo se duerme la persona. Es decir, una persona que dure entre decir, pues tengo sueño, y a los 5 minutos ya está completamente dormida, lo estoy llamando a los 7 minutos, 10 minutos de que se quedó dormido y no responde, o sea, quiere decir que no se le interrumpe tan fácil el sueño, quiere decir que ya entró en un sueño profundo y quiere decir que es capaz de dormir 2 horas, 3 horas y no por lo menos 10 minutos, que fue lo que generó que tuviera como una siesta o el tiempo esperado, o que acabó de despertarse y aún así continúa con sueño. Recordemos que nosotros tenemos en el sueño, tenemos tiempos o ciclos de sueño que debemos procurar mantener y son más o menos de 1 hora y media. Entonces, aproximadamente son unos 90 minutos que tenemos que estar entre la primera fase del sueño para llegar a la quinta. Ahí es donde se desarrolla todo el sueño profundo, donde se desarrolla el poder llegar a un proceso de soñar, y cuando nosotros iniciamos un nuevo ciclo y lo interrumpimos, es por eso que se les hace a las personas mucho más difícil despertarse. En cambio, cuando tú continúas, tú cierras un ciclo de sueño, puedes llegar que estés más fresco, más aireado, que de alguna u otra manera ya tengas o hayas recuperado la energía que tu cuerpo necesita. Sin embargo, la somnolencia es un factor o es unas características de que la persona siempre va a poder tener sueño, siempre va a tener esa necesidad de estar en constante cansancio, que puede que no lo derive el cansancio porque puede que no se tenga una fatiga, sino que su mismo sistema o las reacciones fisiológicas le piden estar durmiendo. Entonces el bostezar, el sentirse disminuido con la energía, no tener una capacidad para prestar atención, y es qué habilidad tiene una persona para entrar, transicionar de estar despierto a poder estar dormido en cuestión de segundos. Cuando hablamos de somnolencia, entonces también hablamos de dos tipos diferentes: la somnolencia normal, ¿sí?, y la somnolencia patológica. La somnolencia normal es el resultado del ritmo circadiano. Entonces, tenemos que acordarnos que el ritmo circadiano es el tiempo que nos ha marcado a nosotros la transición con el tiempo-espacio en el cual nos encontramos, es decir, las 24 horas del día del uso horario, que nos cuentan mañana, media mañana, mediodía, tarde y noche. Ese se llama el ritmo circadiano. Nosotros ya hemos contemplado en cada uno de esos escenarios que cotidianamente hacemos. Entonces ya sabemos que en la mañana nos despertamos, ya sabemos que a mediodía pues vamos a poder producir hambre de pronto, ya sabemos que en las horas de la tarde ya entonces vamos a comernos unas onces, que en la noche se debe dormir.
que en el día se trabaja y que en la noche se duerme. Así en ese ritmo circadiano es la somnolencia normal. Entonces, es decir, yo ya voy a tener una somnolencia, unas ganas de dormir cuando está pasado las 8 de la noche, que ya muchas personas dicen, uy, es que yo no puedo trasnochar, yo ya me encuentro débil, ya me siento cansado, ya siento que me cierran los ojos, que bostezo. Eso puede llegar a ser un tipo de somnolencia acorde al ritmo circadiano. Vuelve el mismo ejemplo. Si yo ya me he acostumbrado que después de las 12 de mediodía, después del almuerzo, realizo una siesta de 1 hora, de media hora, de 10 minutos, ya mi ritmo me pide, después del almuerzo voy a tener un tipo de somnolencia, que es el tipo que estamos hablando de somnolencia normal, que me voy a sentir cansado, voy a necesitar que necesito dormir, ¿sí? Si yo ya me acostumbré por lo menos levantarme a las 5 de la mañana, ya pasa que antes de las 5 de la mañana no me voy a poder despertar, o después de las 5 de la mañana no voy a poder estar dormido. Pero si por ejemplo yo me acostumbré a levantarme a las 7 de la mañana, va a ser mucho más difícil entonces levantarme a las 5 de la mañana, a pesar de que ya esté de día o a pesar de que siga de noche. Es dependiendo de cómo nos hemos acostumbrado nosotros en nuestro ritmo circadiano. Podemos llegar a tener o a conocer casos de personas que trabajan de noche, ¿sí?, y que ya su cuerpo se adaptó a que de día es que duermen. Entonces son personas que en el día no van a poder desarrollar actividades que cotidianamente las demás personas desarrollan, sino que a mediodía están con sueño o están durmiendo y luego se despiertan tipo 5 o 6 de la tarde. Entonces es de acuerdo, el ritmo circadiano es de acuerdo como nos hemos acostumbrado cotidianamente. ¿Qué es la somnolencia patológica? Entonces es algún sueño alterado que lleva a un déficit de sueño. Déficit de sueño, recordemos, es la incapacidad de dormir, o sea, que me limita a mí el poder dormir. Entonces la somnolencia patológica es que ya, por ejemplo, si estoy sufriendo de insomnio, que es lo opuesto a la somnolencia, ¿sí? Si estoy sufriendo de insomnio, que es la capacidad de no poder dormir, de no poder concentrarme para poder quedar dormido de noche, en la mañana voy a tener sueño, voy a estar somnoliento, ¿cierto? Porque mi cuerpo, aún así, a pesar de que yo no pida dormir, de que no sienta que necesito dormir, mi cuerpo necesita algún tipo de descanso, ya sea 1 hora, 2 horas, 3 horas. Entonces me lo va a pedir y voy a estar somnoliento. Entonces la somnolencia patológica es ya derivada de algún déficit de sueño o de algún sueño alterado que se mantiene o que se tiene. ¿Por qué se llama patológica? Porque ya está arraigada. O sea, ya es un proceso de un trastorno del sueño que se tiene o de un problema mucho más significativo que me puede generar a mí muchas más complicaciones. Entonces, la somnolencia patológica es la incapacidad de generar un sueño, generar ensueños en las horas que son, ¿sí? Y el resto del tiempo donde no debería estar teniendo somnolencia, voy a empezarla a desarrollar. Entonces, podríamos decir que la somnolencia es el deseo de estar dormido o el deseo de estar despierto. Son las dos. Resulta que nosotros tenemos dos tipos, que es el deseo de estar dormido y el deseo de estar despierto, y entre ese equilibrio y entre esas dos se va a manejar lo que es la somnolencia. La somnolencia es el deseo de estar dormido, ¿sí? Pero nuestro resto de cotidianidad nos va a pedir que nosotros también pues deseemos estar despiertos. Es como esa encrucijada que puede llegar a tener una persona que desarrolla somnolencia entre querer estar dormido pero también necesitar estar despierto por la cotidianidad en general. Entonces, cada uno de estas, el deseo de estar dormido y el deseo de estar despierto, cuenta con dos deseos, el deseo primario y el deseo secundario. En el primero, el deseo primario se deriva de la actividad intrínseca de las neuronas en el sistema nervioso central, siendo influenciado ya sea por los ritmos circadianos y los ultradianos, que son los días específicos que nosotros ya hemos destinado para descansar, para mantener, digamos que, tiempos de descanso, tiempos de hora. En este deseo primario, entonces ya nosotros hemos desarrollado a nivel neurológico de qué días vamos a estar descansando, qué días no, mi deseo de estar dormido en algunas circunstancias o el deseo de estar despierto en algunas otras. Y el deseo secundario explica el efecto de los factores hemoestáticos ambientales como postura, luz, etcétera, y de comportamiento. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy en un entorno
frío, ¿sí? Lo más probable es que voy a tener muchas más ganas de estar dormido que estar despierto, porque el frío el ambiente me puede generar a mí que solamente quiera estar en las cobijas, que me sea mucho más difícil de despertarme. De pronto, si estoy pasando por una situación de duelo, lo más probable es que voy a querer desear estar dormido porque no me siento en la capacidad, no me siento con energía. Si cuento con un ambiente en el que es de calma, de paz, de tranquilidad, en un salón con las luces apagadas, que genera mucha oscuridad, lo más probable es que me vaya a generar sueño, a pesar que no sea una persona somnolienta. Uno podría llegar a decir, ¿es malo ser una persona somnolienta? ¿Es negativo ser una persona somnolienta? No, siempre y cuando puedas desarrollar algunas actividades de tu cotidianidad normalmente. ¿Qué quiere decir? La somnolencia se puede producir y la somnolencia también podemos estarla evitando o estar trabajando para cuidar de que todo el día podamos estar somnolientos, porque el estar somnolientos me va a generar a mí una incapacidad de hacer otras actividades, me genera una pérdida de energía, o me genera un concentrarme en únicamente tengo sueño, deseo estar dormido. ¿Qué es entonces la somnolencia? Es la alteración del equilibrio entre estas dos. Es decir, que yo debería, mi deseo primario de pronto de estar despierto según el ritmo, el sistema nervioso que ya tengo, según el día y la noche, según las actividades que tenga que desarrollar, frente también a lo que me genera mi entorno o mi área de influencia. El ambiente, el clima, los problemas que tenga, las condiciones de ejercicio que haya tenido, la cotidianidad. Si es un día muy tranquilo, muy calmado, que me encuentro en la oficina, pues voy a generar mucho más sueño. Se han visto, por ejemplo, que a veces que nos inspira de pronto a dormir cuando estamos leyendo, ¿sí? Nos leemos una página, nos leemos 5 páginas y ya cuando uno se da cuenta la persona está dormida. Entonces son escenarios que estimulan de esa calma, de esa tranquilidad, que la persona se duerme. O cuando estamos viendo el computador, o cuando hay personas que se ven una película y se quedan dormidos, ese efecto lo estimula para que pueda dormir. Entonces la somnolencia es la alteración o el desequilibrio entre las dos fases, entre las dos líneas, el deseo primario y el deseo secundario. Ahora, ¿qué podríamos decir que hay de diferencia entre la fatiga y la somnolencia? Entonces, recordar, porque eso lo vimos en el video pasado, la fatiga envuelve procesos psicosociales y de comportamiento, ¿sí? Que es la disminución en la capacidad del funcionamiento como tal. Yo puedo tener fatiga laboral, de acuerdo a que ya me siento cansada, de que el entorno ya no me está generando, fatiga mental, cuando estoy también colapsado por muchas situaciones específicas, fatiga física, cuando he estado maltratando mi cuerpo o he estado generándole una sobreexposición de manera física, y eso me va a generar que me sienta cansado a cualquiera de los niveles, o que pueden estar mezclados entre el uno y el otro. La somnolencia no se genera por ningún tipo de actividad física, ni ejercicio, ni demás. Puede ocurrirse cuando se disminuye el periodo del sueño. Es decir, si yo necesito las 8 horas del día o las 9 horas del día y dormí solamente 2, lo más probable o lo más normal que vaya a ocurrir es que al otro día vaya a encontrarme cansado, me sienta con muchísimo sueño, me sienta agotado físicamente, me sienta que no tengo la capacidad ni la energía para hacerlo. Entonces, cuando hablamos de fatiga son procesos psicosociales, y cuando hablamos de somnolencia ya estamos hablando de reacciones físicas que estoy teniendo, ¿sí? La somnolencia también va derivada a todo un estilo de vida saludable, un estilo de vida o hábitos que nosotros también vayamos a mantener o que vayamos a tener. Si estamos teniendo una somnolencia mucho más frecuente, quiere decir que algunos de nuestros hábitos no están siendo considerados de manera adecuada, o que no estamos teniendo el respeto por el periodo del sueño el tiempo que es. Es decir, no es lo mismo dormir en las horas de la noche, ¿sí?, que dormir en las horas de la mañana. No es el mismo sueño reparador, mi cuerpo y el ritmo circadiano me lo está pidiendo, mi sistema digestivo, mi sistema central nervioso ya está adaptado. Entonces no es el mismo sueño reparador.
¿Qué pasa? Hay personas, por ejemplo, que necesitan, cuando tienen una temporada de mucho trabajo, de mucho estrés o demás, que se sienten ya agotados, somnolientos, de alguna u otra manera necesitan repararse en una semana, un día, dormir todo el día completos, o a veces cuando la única solución o la única alternativa pues que tienen ya después de llegar a ese extremo es poder descansar. Entonces, somnolencia es reacciones físicas y fatiga son procesos psicosociales y el comportamiento que me llevaron hacia un estado somnoliento. En este momento, en ese sentido, ¿qué síntomas me pueden generar una somnolencia? Yo cómo sé que estoy somnoliento, yo cómo sé que estoy de pronto distraído, que me encuentro sin energía al día de hoy, cuando no tengo una capacidad para concentrarme, cuando no tengo una disminución notoria en la capacidad de la memoria, en la capacidad de hoy adaptar cosas, agrupar cosas, de saber qué tengo que tener en general, de saber qué procesos debo llevar, sino que una persona que se encuentra completamente distraída, una persona que está bostezando todo el día, una persona que no genera, digamos, que el nivel de concentración que se requiere, sino que es como, ¿qué me decías? Sí, me puedes preguntar. Una persona que no conecta una idea con la otra, sino que te preguntan, Carlos, un ejemplo, Carlos, ¿tú sabes dónde está el tal archivo o tal programa? Sí, ese yo creo que es que en la nevera Adriana me parece que lo tomó. Y uno queda como, no, pero eso no tiene nada que ver, o sea, no conecta una idea con la otra. Entonces es una persona que no se encuentra en las condiciones, que de pronto se le genera más ojeras, que físicamente también es notorio que se encuentran cansados, los ojos los tiene rojos, los tiene pequeños, se le disminuye el nivel de concentración y sobre todo de la percepción de la vista. Es decir, que tiene que cerrar los ojos para poder observar de manera fija un entorno o demás. Ahora, es importante que sepamos que si es una persona que necesita gafas y pues ese día no llevó gafas, entonces que sepamos identificar que lo más probable es porque no es que esté somnolienta, sino porque no ha llevado gafas. Algo así es como el ejemplo que les quería brindar. Tenemos que identificar a cada una de las personas según pues también las características que normalmente presentan. ¿Qué influencias entonces tenemos de nuestro entorno, del ambiente, en la fatiga y en la somnolencia? Es muy importante que sepamos que existen todos los ámbitos de nuestra vida, siempre van a influenciar en que desarrollemos o no estos tipos. Entonces, es decir, si yo no me alimento o no tengo una nutrición adecuada, ¿sí?, que me genere todas las condiciones de nutrición que debo tener, de alimentación que debo tener, lo más probable es que vaya a desarrollar una somnolencia. Se han visto, por ejemplo, que cuando usted come algo pesado a las 10 de la noche, ¿sí? Algo pesado me refiero unos frijoles con carne, aguacate, no sé, una bandeja paisa se la comió a las 10 de la noche. Si ven que se les dificulta dormir, que se sienten llenos, se sienten cansados, tal vez la digestión no es la mejor, les puede producir agrieras, pues ahí ya no va a tener la persona una buena higiene de sueño, no va a tener un sueño reparador. Lo más probable es que se vaya a sentir inflamado, que se vaya a sentir que no está cómodo. Entonces, si no tenemos una alimentación adecuada, nos va a permitir que al día siguiente esa persona, primero, que no durmió bien, segundo, pues su digestión también se va a ver afectada, se va a ver más lleno, se va a ver más incómodo y eso hace que no esté generando la energía suficiente. Lo mismo pasa si nosotros nos concentramos únicamente en comer alimentos que son llenos en carbohidratos. No quiere decir que entonces ahora ya dejemos la yuca, la papa y el arroz, pero sí evitar, por ejemplo, comerlos en exceso, porque cuando uno come algún alimento rico de carbohidratos únicamente en exceso, esto hace también que la persona se sienta pesada, que se sienta llena, y cuando uno se siente lleno, lo mismo que cuando pasa con el almuerzo, cuando uno se siente lleno, la generación digestiva de los gases y demás va a hacer que mi cuerpo trabaje mucho más lento, y cuando mi cuerpo y mi cerebro trabajan mucho más lento, me va a dar la sensación de no tener energía, la sensación de pesadez, la sensación de sueño, la sensación de solamente quererme quedar sentadito.
y es porque mi cuerpo está trabajando de una manera mucho más lenta a lo que normalmente trabaja. Le cuesta más. Cuando comemos hamburguesas con papas, yuca, arroz y todo en un mismo plato. Entonces, si lo comemos de manera distribuida, puede que mi cuerpo no se vaya a sentir tan pesado, que su digestión vaya a ser más rápida y no tengamos, digamos, que una somnolencia tan fuerte en el día. ¿Qué ocurre, por ejemplo, también? No solamente el tema de la alimentación, sino por lo menos situaciones de estrés, de conflicto que tengamos a nuestro alrededor, van a hacer que yo esté en unas condiciones de prestar atención en otros escenarios, en otros entornos, por ejemplo, cuando vamos a dormir, y que al día siguiente pues yo no voy a estar concentrado porque estuve todo el día con un proceso de ansiedad, porque estuve todo el día o toda la noche pensando, y no me va a generar que vaya a estar al día siguiente en las condiciones o en la capacidad energética para rendir. Pasa lo mismo si tenemos problemáticas familiares y tenemos problemáticas personales. Sobre todo en nuestras familias o en nuestros entornos personales es muy importante que dispongamos entornos sanos y saludables, positivos, para generarme unos buenos hábitos. En esos buenos hábitos está una buena higiene, está mantener, digamos, escenarios libres de ruido, acceso. Entonces, es decir, no es lo mismo que si bien yo no tengo una problemática familiar de que estemos peleados con mi pareja o mis hijos o mis papás o demás, pero digamos a las 10 de la noche, cuando es la hora que yo ya tengo que dormir, o a las 11 de la noche tenemos el volumen a 100%. Entonces eso va a generar que me esté atrasando en el sueño, que no vaya a tener un buen sueño, que vaya a tener de pronto una pesadez. Y es muy importante, o sea, ¿cuál es la principal? La principal característica de la somnolencia es poder dormir bien. Si dormimos bien, lo más probable es que vayamos a sentirnos recuperados. En dado caso de que uno diga, no, pero es que si yo me dormí las 8, las 10 horas al día, pero sigo con sueño, me siento como, no sé, como vacío, como distraído, entonces también articulemos lo demás. Entonces, como, bueno, no voy a alimentarme bien en estos días, porque puede ser que no esté teniendo la energía porque no estoy comiendo verduras, o no estoy comiendo proteína, o no estoy comiendo la alimentación adecuada para brindarme la energía, y por eso mi cuerpo se siente lento y por eso yo me siento con sueño, ¿sí? O que puedo llegar a tener alguna situación que me mantiene pensando todo el tiempo, que me mantiene ocupado y no me está generando o estoy intentando como distraerme. Pasa lo mismo, algunas personas también, cuando tienen algunos procesos de estrés o de problemáticas familiares, a veces lo único que quieren es dormir, como un proceso de evasión de los pensamientos que normalmente se tienen. Entonces si mi entorno familiar o mi entorno en las demás áreas se encuentra saludable o se encuentra sano, lo más probable es que no vayan a ser una de las condiciones o uno de los condicionantes que tenga somnolencia, ¿cierto? A veces uno dice como, no, yo solamente quiero dormir para no recordar, o yo solamente quiero dormir para no tener esos pensamientos en mi cabeza, o para no estar, digamos, que imaginándome qué hubiera pasado o qué hubiese dicho. Desaprovechar el tiempo libre de descanso. Si bien nosotros queremos tener dentro de los hábitos saludables un tiempo libre para nosotros, ¿se han escuchado cuando uno dice, por ejemplo, que me voy de vacaciones y termino más cansado, que necesito unas vacaciones para las vacaciones? Bueno, desaprovechar el tiempo libre es tal vez no brindarme esos espacios de descanso o de recuperación de mi cuerpo, de mi mente, de mi salud mental, de mi salud física, que me van a permitir disminuir a la somnolencia al estar completamente cansados todo el tiempo. Sin embargo, también es muy importante que cuando estamos todo el tiempo quietos, eso hace que mi cuerpo se enlentezca. O sea, quiere decir que si yo por lo general trabajo en una oficina, ¿sí?, y no desarrollo una actividad física constante, entonces mi cuerpo va a acostumbrarse a un ritmo único de trabajo, y ese ritmo único de trabajo va a llevarlo de alguna u otra manera a actuar siempre o a tener siempre esas condiciones. Entonces, si yo no hago actividad física, si yo soy una persona que soy lenta, mi cuerpo se enlentece, lo que puede que me dé más sueño, más seguido, lo que puede que esté en un proceso de somnolencia mucho más cotidiano. ¿Cuáles son los hábitos de vida saludable? Entonces, tenemos 12 más o menos.
seguir una dieta saludable, mantenerse física, activo diario, cada uno a su manera. No le estamos diciendo que vaya 2 horas al gimnasio, pero sí caminar 30 minutos, que es lo que la Organización Mundial de la Salud nos pide. Tener, digamos que controles médicos constantemente para saber de qué manera me encuentro físicamente. No intentar o disminuir cualquier consumo tanto de sustancias psicoactivas como de tabaco, que esto lo que permite pues es enlentecer de alguna forma también el sistema digestivo, el sistema nervioso, lo que hace también que endormezca un poco pues mi sistema nervioso. Gestionar el estrés para mejorar una salud física y mental, mantener una muy buena higiene. Una muy buena higiene no es únicamente oral, también tenemos buena higiene del sueño, higiene de personal, higiene de donde me encuentro, mi casa, ¿sí? Y buena higiene, cuando nos referimos a buena higiene o a la nutrición, no es consumir los alimentos más costosos, no es tener las viviendas más costosas o los electrodomésticos más costosos para tener una muy buena, no, es mantener un orden y una organización en temas de limpieza. Entonces, que se encuentre aseado, que se encuentre limpio, que no me vayan a generar otras complicaciones en dado caso de que pues haya mucho mugre en el entorno donde me encuentro. De pronto, no, es que no, dicen como, no, es que doctora, me fue muy difícil dormir porque es que al lado pues tengo unos vecinos que no me dejan, todos los días ponen música, o yo no tengo cortinas, entonces el primer rayito de sol yo me despierto muy fácil. Entonces es generar como un entorno en el que no vaya a haber un estrés, sí que me permita a mí poder conciliar el sueño. Estar constantemente hidratados, tomar agua, tomar algún tipo de bebidas, hacer algún tipo de ejercicio que nos pueda mantener, y sobre todo pues estar equilibrio en todas las líneas, en todas las dimensiones en las que estamos. Nosotros como ser humano tenemos la dimensión laboral, la dimensión personal, que es la mía, que me gusta hacer a mí, que actividades desarrollo para mí, leer, caminar, hacer ejercicio, bailar, cantar, escribir, ver películas, ¿sí? La de pareja, y es mis relaciones emocionales, mis relaciones interpersonales, que son con las de mis amigos o familiares, y la intelectual, la laboral, la económica, entre otros. En estas vamos a también a tener, y una de las somnolencias más fuertes que se presenta, o a veces nos da, es cuando la persona está manejando. Cuando hablamos, por ejemplo, que es muy común, del 100% de los accidentes de tránsito o vehiculares, un alto porcentaje se deriva de los microsueños. Esos microsegundos en los que la persona se siente desgastada, se siente que no está como en las condiciones y se durmió y generó o ocasionó un grave accidente. ¿Qué factores pueden haber influenciado? No haber descansado ni haber dormido las horas que se necesitan, tener una condición monótona y automática, es decir, no estar generando otro tipo de estímulos durante el tema del manejo. Entonces no escuchar música, de pronto que sea la carretera muy plana, no estar hablando con otra persona. Cambios en el horario de sueño. Entonces a veces decimos, no, mañana madrugo a las 3 de la mañana para viajar e ir hasta, no sé, hasta Cali, pero me acuesto a las 10 de la noche. Entonces de 10 a 3 realmente estoy durmiendo 3 horas, no es la cantidad suficiente para todo el día también que se tuvo la recuperación de energía. Hagan de cuenta que nosotros somos como un celular. Si ven que la batería se les va agotando y cuando nos vamos a dormir necesitamos cargarlo para que llegue al 100%, así somos nosotros. En el transcurso del día nosotros estamos en la batería al 100 y a medida que va pasando vamos disminuyendo las horas de carga, vamos disminuyendo las horas de su capacidad, porque abrimos diferentes actividades, tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, tenemos música, tenemos videos. Entonces pasa lo mismo con nosotros estamos en el trabajo, estamos en la familia, estamos pensando en otra cosa, estamos a nivel personal, estamos que tenemos los perros, estamos que tenemos que comer, así sucesivamente. El consumo de alcohol es muy importante para evitar la somnolencia al volante, y tal vez lo que les venía diciendo, consumir alguna comida que es muy pesada me enlentece también el cuerpo. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues siempre estar descansando cada cierto tiempo, porque mi cuerpo
mi cuerpo se magulla, mi cuerpo se siente que no está generando que trabajar. El cuerpo es muy importante de manera física, es tan inteligente que lo que hace es que él necesita guardar reservas de energía. Entonces, si él ve que nosotros estamos haciendo una actividad constante o continua, él me va a pedir o él va a desarrollar un ritmo cardíaco acelerado, va a desarrollar una adrenalina. Por eso cuando corremos estamos siempre agitados, cuando estamos en días de estrés estamos teniendo un ritmo cardíaco mucho más elevado, y eso me permite a que mi circulación haya más rápido, que mi oxígeno también transcurra más rápido. Cuando él ve que nosotros estamos lentos, que no estamos haciendo alguna actividad que nos genere una demanda, él también se enlentece y él le dice a todos sus órganos como vamos a ir lento para guardar energías. Entonces por eso cuando estamos durmiendo a veces todo su cuerpo también se pausa prácticamente, ¿sí? Porque se encuentra en un estado de descanso, en un estado de enlentecerse. Entonces, a medida que nosotros estemos haciendo otras actividades, estamos desarrollando que mi cuerpo no esté lento, y esto permite que no me vaya a generar una somnolencia o contrarrestar la somnolencia. Tener un vehículo que esté en la circulación constante del aire. Recomendamos escuchar música, procurar conversar con otras personas, de pronto no tener estímulos que sean muy relajantes cuando vayamos en momento de conducir, porque pues esto es lo que van a hacer es relajarme, sentir que no estoy haciendo alguna actividad y que me va a generar algún sueño. Por eso cuando estamos leyendo nos genera sueño, porque es una actividad muy quieta. Cuando estamos haciendo yogas o procesos de respiración, cerramos los ojos para respirar, nos brinda sueño porque sentimos que todo el oxígeno pasa por nuestro cuerpo y lo está refrescando. Cuando escuchamos música relajante, cuando estamos viendo películas lentas también relajantes, todo eso estimula que mi cuerpo también sienta que estamos descansando, que vamos a entrar a una actividad inactiva, ¿sí? Y eso me permite que tenga pues una somnolencia. En ese sentido, les recomendamos también entonces tener unas muy buenas relaciones sociales, la familia, tener escenarios con nosotros mismos, con ellos, que se pueda como generar algún tipo de actividades. Entonces, si bien podemos llegar a tener sueño, podemos llegar a sentirnos cansados, podemos llegar a sentirnos agotados, el que solamente quiero llegar a dormir, está bueno que también a nosotros mismos nos retemos un poco y nos digamos como no, venga, pero yo ya dormí. Mi cuerpo, o sea, el cuerpo del ser humano únicamente necesita 9 horas diarias para dormir. El resto ya es abuso. Entonces es como, venga, no, ya yo puedo estar haciendo, mi cuerpo ya descansó, puedo estar aprovechando este resto de tiempo para ir a ver a mi familia, para estar con ellos, para generar un buen vínculo, ¿sí? Y que no sea como el dormir como un espacio evitativo. Si yo lo estoy viendo como una actividad que me gusta para evitar pensar, para evitar estar con mi familia, para evitar estar con amigos, para evitar estar socializar o tener otras actividades con personas, entonces es muy importante que lo hablemos, que se lo mencionemos a alguien, a un profesional de la salud mental, porque hay algo más allá de lo que me está tratando de decir. O sea, estoy intentando o interiorizando a partir de estas ganas de tener sueño, esta pesadez, este malestar, el que no quiera realizar algún otro tipo de actividades. Entonces es importante que siempre pues estemos en pausa, en escucha de nosotros, que si bien, por ejemplo, uno dice, no, es que me siento como somnoliento, me siento como lento, quiero dormir todo el día. Listo, pero quiero dormir todo el día porque estoy consciente que la semana pasada dormí solamente diarios como 4 horas cada día porque estaba haciendo una actividad, o porque salía de fiesta, o porque me estaba preparando para ciertas actividades específicas, o porque tengo a mis hijos enfermos. Entonces ya les estoy dando una causa o un argumento. Pero si de pronto empiezo a mirar y ya estoy durmiendo el tiempo que estoy haciendo otras actividades y sigo manteniendo como ese vacío, esas ganas solamente de dormir, entonces pues también es importante procurar otros tipos de atenciones, ir al médico, a ver de pronto algún proceso de enfermedad que se esté llevando, o también con la salud mental en general.
Bueno, esto era más o menos lo que queríamos hablar el día de hoy, de la somnolencia y cuál es la influencia que podemos llegar a tener de todo nuestro entorno, nuestras relaciones familiares, la nutrición y cada uno de estos factores o elementos que permiten que yo disminuya la somnolencia como un estado, ¿sí? Como un estado derivado de un proceso físico. Entonces la somnolencia va derivado de un proceso físico, de sentirme de pronto que no recuperé el sueño. Es más o menos que eso, es sentir que he estado durmiendo pero no estoy recuperándome o no estoy descansando, ¿sí? Cuando por lo menos también pasa cuando no estamos teniendo, se nos dificulta el proceso, el computador o el celular y nos da cansancio en los ojos, entonces es mirar si tenemos que utilizar gafas o tenemos que utilizar algún otro tipo de elemento que nos permita. Y la fatiga, recuerden que la fatiga sí es ya unos procesos psicosociales y del comportamiento que se encuentra también en el entorno. Entonces es muy importante que mantengamos buenos hábitos saludables de nutrición, de nuestras relaciones interpersonales y de un cuidado hacia nosotros mismos.